General, el aeropuerto está bajo nuestro control. Esta frase fue una de las conversaciones más horrorosas que Óscar Naranjo había escuchado. Quien llamaba era un líder del cartel, del otro lado estaba el director del aeropuerto. Durante 8 años no se había realizado ni un solo control de seguridad en El Dorado. El corazón de Colombia se había podrido, dijo Naranjo con dolor. Nuestro aeropuerto más grande era el centro de nuestra organización criminal más grande. En la mesa frente a Naranjo había cientos de documentos, fotografías y grabaciones de audio. Cada uno exponía el oscuro pasado de 8 años del aeropuerto El Dorado. Uno de los aeropuertos más transitados del mundo era también uno de los centros de distribución de drogas más grandes. Este escándalo es tan grande, dijo Naranjo respirando profundamente, que dejará atrás el respeto internacional de Colombia por décadas. El comienzo de la actividad anormal. Todo comenzó hace 3 años cuando la controladora de tráfico aéreo Elena Rodríguez notó patrones de vuelo anormales. Elena era una controladora experimentada con 15 años de experiencia y conocía cada rutina de El Dorado. Cuando Elena me llamó estaba preocupada, recordó Naranjo. Dijo que cada noche entre las 2 a 4 am, aviones que no aparecían en los registros aterrizaban y despegaban. Las observaciones de Rodríguez eran 8 a 12 vuelos fantasma durante la semana. Estos aviones no presentaban ningún manifiesto. Usaban terminales especiales. Nunca se realizaba control de seguridad. El cargo no era sometido a inspección. Lo más extraño, había explicado Elena, era que aunque todos estos aviones tenían números de registro diferentes, todos usaban el mismo código de empresa. Condor Exports. Naranjo, entendiendo que la situación era seria, dio instrucciones a Elena para documentar secretamente estas actividades. Condor Exports, empresa fantasma. Las investigaciones iniciales mostraron que Condor Exports era una empresa que existía en papel pero que en realidad no tenía ninguna actividad comercial legítima. La empresa fue establecida en 2016, Naranjo examinó los documentos. Pero su fundador, alguien llamado Eduardo Vargas, en realidad constaba como muerto en los registros desde 2014. Se entendió que Condor Exports era una empresa pantalla operada con identidades falsas, establecida solo para las operaciones de El Dorado. Las actividades comerciales de la empresa. 15 a 20 vuelos de carga diarios. 500 toneladas de exportación de flores mensuales. 100 millones de dólares de facturación anual. Nunca pagos de impuestos. Nunca empleados. Estas cifras eran imposibles, explicó Naranjo. Ni siquiera el productor de flores más grande de Colombia transportaba tanta carga. Sondeo profundo. Administradores del aeropuerto. Basándose en los informes de Elena Rodríguez, Naranjo había iniciado una investigación en profundidad en la administración del aeropuerto. Los resultados fueron horrorosos. Cuando pusimos bajo vigilancia al director del aeropuerto Carlos Montenegro, nos quedamos en shock, narró Naranjo. El hombre estaba trabajando activamente para el cartel. Las actividades de Montenegro. Se reunía con representantes del cartel 2 veces por semana. Asignaba pistas para vuelos especiales. Desactivaba cámaras de seguridad. Evitaba controles aduaneros. Aprobaba manifiestos de carga falsos. Montenegro no solo recibía sobornos, enfatizó Naranjo. Era una parte crítica de la operación. Las investigaciones mostraron que el 70% de la administración del aeropuerto trabajaba para el cartel. 47 ejecutivos de alto nivel y 200 personal operativo eran parte del sistema. Turno nocturno. Centro de drogas. Las operaciones más intensas ocurrían entre las 2 a 5. Durante estas horas, El Dorado se convertía literalmente en un supermercado de drogas. El turno nocturno era una operación completamente diferente. Naranjo mostró grabaciones de cámaras secretas. Detalles de las operaciones nocturnas. 8 a 10 aviones especiales cada noche. 2 a 3 toneladas de cocaína por avión. Descarga y carga en 15 minutos. Ningún control de seguridad.
Ningún proceso en registros oficiales. De día aeropuerto normal, de noche fábrica de drogas, resumió Naranjo. El cartel estaba tan organizado que cada personal que trabajaba en el turno nocturno tenía una descripción de trabajo especial. El personal de equipaje transportaba drogas, los guardias de seguridad hacían la vista gorda, los controladores de tráfico aéreo escribían informes falsos. Centro de la red internacional. El Dorado no era solo una operación local. Se había convertido en el corazón de la red de distribución de drogas más grande del mundo. Cuando examinamos los registros de carga, Naranjo mostró el mapa, vimos que se realizaban envíos regulares de drogas desde El Dorado a 47 países. Países objetivo. Estados Unidos, 50 toneladas semanales. Europa, 30 toneladas semanales. Asia, 20 toneladas semanales. África, 15 toneladas semanales. Australia, 10 toneladas semanales. Las drogas que salían de El Dorado, enfatizó Naranjo, constituían el 60% del mercado mundial de cocaína. Esta operación era una operación global que afectaba no solo a Colombia sino a todo el mundo. Red de protección, paraguas político protector. Era imposible que una operación tan grande no fuera notada durante 8 años. En realidad había sido notada, pero había protección política de alto nivel. Cuando escuchamos las conversaciones del ministro del Interior Manuel Estrada, entendimos, Naranjo reveló las grabaciones impactantes. Conversación de Estrada con el líder del cartel Diego Morales. Manuel, ¿está segura la operación? Por supuesto, Diego. Mientras yo esté aquí, nadie tocará El Dorado. Mi cuota mensual lleva a tiempo. Como siempre. $5 millones en la cuenta suiza. El ministro no solo recibía sobornos, explicó Naranjo. Era el protector político de la operación. La red de protección era así. Ministro del Interior, protección política. Director de aduanas, protección operacional. Director del aeropuerto, protección logística. Director de seguridad, protección de seguridad. Golpe de lavado de dinero, Banco El Dorado. El dinero proveniente del tráfico de drogas también se lavaba a través de El Dorado. Había un banco secreto dentro del aeropuerto, Naranjo mostró los planos. No aparecía en ningún registro pero procesaba $50 millones diarios. Características del Banco El Dorado. Ubicación secreta en el sótano de la Terminal 3. Hasta $200 millones en transacciones diarias. Capacidad de transferencia a 50 países. Ninguna auditoría oficial. Tasa de comisión del 15%. Este banco, enfatizó Naranjo, era uno de los centros de lavado de dinero más grandes del mundo. El esquema de lavado de dinero funcionaba así. Ingresos en efectivo de la venta de drogas. Se abre cuenta en el Banco El Dorado. El dinero se canaliza hacia inversiones legítimas. Regresa como dinero limpio. Testimonios de empleados. Revelaciones desde adentro. A medida que la investigación se profundizaba, comenzaron a emerger testigos desde adentro. El primer informante fue la empleada de equipaje María Santos. Cuando María vino a verme tenía miedo, recordó Naranjo. Dijo que había estado transportando drogas durante 8 años pero se mantuvo en silencio porque estaba amenazada. Testimonio de Santos. Transportaba 50 a 100 maletas especiales diariamente. Cada maleta contenía 10 a 20 kilos de cocaína. Recibía $2 millones mensuales de salario. Su familia había sido amenazada. El castigo por intentar escapar era la muerte. María era solo una, explicó Naranjo. 200 empleados vivían la misma historia. Los testimonios de otros empleados también eran horrorosos. Guardia de seguridad. Las cámaras se apagaban cada noche. Personal de limpieza. Limpiábamos residuos de drogas. Personal de carga. Los manifiestos siempre eran falsos. Piloto. Nuestra ruta nunca era oficial. Seguimiento técnico. Descifrado del sistema. El equipo de Naranjo realizó seguimiento técnico durante 6 meses.
Los resultados fueron el ejemplo más perfecto de crimen organizado sistemático. Cada detalle estaba planificado. Naranjo mostró los análisis. Nada era accidental. Resultados del análisis técnico. 3,200 registros de vuelos falsos. 15,000 toneladas de manifiestos de carga falsos. $500 millones en facturas falsas. 2,000 declaraciones aduaneras falsas. 800 informes de seguridad falsos. Estas cifras, enfatizó Naranjo, mostraban que nada que pasara por El Dorado durante 8 años era real. Asesinatos, muerte por silencio. Durante la operación de 8 años, 23 personas que trataron de oponerse al sistema fueron asesinadas. Cada oposición terminó en muerte, señaló Naranjo con dolor. Lista de asesinados. 8 empleados del aeropuerto. 5 guardias de seguridad. 4 inspectores de aduanas. 3 periodistas. 2 jefes de seguridad. 1 pasajero, testigo accidental. El más trágico, Naranjo se emocionó, fue el empleado de equipaje Roberto Herrera. Fue asesinado junto con toda su familia por tratar de exponer el sistema. Estos asesinatos fueron reportados sistemáticamente como accidente, muerte natural o robo. Gran operación, redada en El Dorado. Después de 6 meses de preparación, Naranjo organizó la redada más grande en la historia de El Dorado. 15 de octubre de 2024, Naranjo narró los detalles de la operación. 500 policías y soldados, operación simultánea. Resultados de la operación. 145 personas arrestadas. 50 toneladas de cocaína incautadas. $100 millones en efectivo encontrados. 25 empresas falsas cerradas. 15 depósitos secretos encontrados. Esa noche se incautó cada gramo de droga encontrado en El Dorado, señaló Naranjo con orgullo. El mayor shock fueron los planes de operación encontrados en la oficina del director del aeropuerto Carlos Montenegro. Verdad horrible en los planes de operación. Los documentos encontrados en la oficina de Montenegro contenían los planes futuros de la operación. El plan no se limitaba solo a El Dorado, Naranjo mostró los documentos impactantes. Objetivos futuros. Aeropuerto de Cartagena, 2025. Aeropuerto de Medellín, 2026. Aeropuerto de Cali, 2027. Aeropuerto de Barranquilla, 2028. Aeropuerto de Bucaramanga, 2029. El objetivo era controlar todos los aeropuertos de Colombia, explicó Naranjo. Estos planes también incluían expansión internacional. Aeropuertos de México, 2026 a 2030. Aeropuertos de Perú, 2025 a 2028. Aeropuertos de Venezuela, 2025 a 2027. Daño material, golpe económico. El daño que la operación de 8 años causó a la economía colombiana fue astronómico. Cuando calculamos, quedamos horrorizados, Naranjo reveló las cifras. Daño económico. Ingresos fiscales perdidos, $5.000 millones. Importación-exportación falsa, $15.000 millones. Lavado de dinero, $25.000 millones. Pagos de sobornos, $2.000 millones. Daño total, $47.000 millones. Esta cifra, enfatizó Naranjo, equivale al 80% del presupuesto anual de Colombia. Reacciones internacionales. El escándalo de El Dorado sacudió al mundo entero. 47 países amenazaron con aplicar sanciones a Colombia. De la noche a la mañana perdimos nuestra credibilidad internacional, expresó Naranjo con tristeza. Reacciones internacionales. Estados Unidos, prohibición de visa a Colombia. Unión Europea, restricción comercial. ONU, Comisión de Investigación. Interpol, Unidad de Operación Especial. DEA, apertura de oficina en Colombia. Pero el mayor castigo, señaló Naranjo, fue perder la confianza de nuestro pueblo. Reforma del sistema. Nuevo El Dorado.
Después del escándalo, El Dorado fue completamente reestructurado. Destruimos completamente el sistema antiguo, Naranjo explicó los detalles de la reforma. Nuevo sistema de seguridad. Observación internacional 24 horas. Control doble para cada avión. Escaneo de rayos X de toda la carga. Verificación de antecedentes del personal. Sistema de auditoría regular. Ahora ni una aguja puede pasar por El Dorado sin control, garantizó Naranjo. Enjuiciamiento. Manifestación de la justicia. El juicio de las 145 personas arrestadas duró 2 años. Los juicios fueron transparentes, explicó Naranjo. Todos se realizaron bajo observación internacional. Resultados de condenas. Director del Aeropuerto Montenegro, 25 años. Ministro Estrada, 30 años. Líder del cartel Morales, cadena perpetua. 47 ejecutivos de alto nivel, 15 a 20 años. 98 personal operativo, 5 a 10 años. La justicia llegó tarde pero llegó, señaló Naranjo con satisfacción. Conmemoración de las víctimas. Se construyó un monumento en El Dorado para las 23 personas que fueron asesinadas por tratar de luchar contra el sistema. Ellos eran los verdaderos héroes, Naranjo habló emocionalmente. No lucharon contra el Estado, lucharon por el Estado. Placa separada para cada víctima. Roberto Herrera, símbolo de coraje. María Santos, voz de la verdad. Elena Rodríguez, protectora de la democracia. Cada placa, enfatizó Naranjo, recordará a las futuras generaciones el valor de la honestidad. Expansión de la investigación internacional. Lo que no se sabía inicialmente era que el caso de Colombia era parte de una operación mucho más grande. Durante las investigaciones posteriores emergieron conexiones que nadie había anticipado. Cuando analizamos las comunicaciones encriptadas más profundamente, reveló Naranjo en una conferencia posterior, encontramos evidencia de que la metodología de El Dorado se había exportado a 15 aeropuertos más en América Latina. Los documentos mostraron que existía lo que llamaban Red de Cielos Libres, una organización sombra que coordinaba el control de aeropuertos por carteles a nivel continental. No era solo El Dorado, continuó Naranjo. Era un plan para controlar el tráfico aéreo de drogas en todo el continente mediante el control de infraestructura aeroportuaria. El Manual de Control Aeroportuario. Durante las redadas se encontró lo que los investigadores llamaron Manual de Dominación Aérea, un documento de 400 páginas que detallaba métodos para tomar control de aeropuertos sin alertar a las autoridades. El manual era increíblemente específico, explicó Naranjo. Incluía desde cómo reclutar personal de limpieza hasta cómo manipular sistemas de radar. El manual había sido distribuido a coordinadores en México, Perú, Ecuador, Venezuela y Brasil. Cada país había comenzado a implementar fases iniciales del plan de control. Era como una franquicia de control aeroportuario, describió Naranjo con disgusto. Estandarizada y lista para implementación global. La conexión con terrorismo internacional. Quizás el descubrimiento más perturbador fue que El Dorado no solo se usaba para tráfico de drogas, sino también como punto de tránsito para actividades terroristas internacionales. Encontramos registros de 47 individuos en listas de vigilancia internacional que habían transitado por El Dorado usando documentación falsa, reveló Naranjo. Esta conexión explicaba por qué el cartel había invertido tanto en tecnología de falsificación de documentos y había desarrollado redes internacionales tan sofisticadas. El dinero de las drogas financiaba terrorismo, y los terroristas proporcionaban entrenamiento y contactos internacionales, explicó Naranjo. Era una simbiosis mortal. Lección: democracia vigilante. El escándalo de El Dorado nos enseñó una lección muy importante, Naranjo llevó a sus palabras finales. Ninguna institución, sin importar cuán grande y segura parezca, está a salvo. Se requiere control constante, cuestionamiento constante. Naranjo se dirigió directamente al pueblo. La próxima vez que estén en un aeropuerto, recuerden que no son solo pasajeros.
También son guardianes de la democracia. Porque vimos que, continuó, los lugares que creemos más seguros pueden ser los más peligrosos. Epílogo. El nuevo El Dorado. Hoy El Dorado es uno de los aeropuertos más seguros del mundo. Pero aún lleva las cicatrices de su pasado. Cada control de seguridad, Naranjo habló por última vez, es para no olvidar el horror que se vivió en el pasado. Por las 23 víctimas, por millones de pasajeros, por el honor del país, hicimos las reformas. Y ahora El Dorado es realmente, ciudad dorada. Porque la honestidad es más valiosa que el oro. Naranjo miró a la cámara por última vez. Si tú también notas anomalías en una institución, tienes el coraje de no permanecer en silencio. El laboratorio de falsificación. Una de las instalaciones más sofisticadas encontradas durante la investigación fue lo que el cartel llamaba el taller, un laboratorio de falsificación de última generación ubicado en los niveles subterráneos de El Dorado. Cuando nuestros técnicos descubrieron este laboratorio, no podían creer lo que veían, reveló Naranjo. Era más avanzado que muchas instalaciones gubernamentales oficiales. El laboratorio incluía impresoras 3D para pasaportes y documentos, máquinas de hologramas para sellos oficiales, equipos de alteración fotográfica profesional, sistemas de envejecimiento artificial de documentos, base de datos con 50,000 identidades falsas listas para usar. Podían crear cualquier documento de cualquier país en menos de 2 horas, explicó Naranjo con asombro. Pasaportes, visas, certificados médicos, manifiestos de carga, todo perfecto. La red de pilotos corruptos. La investigación también reveló que el cartel había desarrollado una red de pilotos comerciales corruptos que operaban no solo en Colombia sino en rutas internacionales. Identificamos a 67 pilotos que trabajaban para el cartel, reveló Naranjo. Algunos volaban para aerolíneas comerciales legítimas durante el día y transportaban drogas por la noche. El capitán Rodrigo Sánchez, uno de los pilotos arrestados, confesó durante el interrogatorio: nos pagaban más por un vuelo nocturno de 3 horas que por un mes entero en aerolíneas comerciales. Y amenazaron a nuestras familias si no cooperábamos. La red de pilotos había desarrollado rutas específicas que evitaban radares internacionales y utilizaban códigos de transpondedor falsos para aparecer como vuelos comerciales legítimos en los sistemas de control aéreo. El sistema de chantaje y control. Uno de los aspectos más crueles del sistema era cómo el cartel mantenía control sobre empleados del aeropuerto que inicialmente habían sido reclutados involuntariamente. Encontramos archivos detallados sobre cada empleado del aeropuerto, explicó Naranjo. El cartel conocía todo: deudas personales, problemas familiares, secretos íntimos, vulnerabilidades. El sistema funcionaba así. Identificación de empleados vulnerables. Acercamiento con ayuda o oportunidades. Compromiso gradual en actividades ilegales menores. Documentación de estas actividades para chantaje. Escalada hacia participación en operaciones mayores. Una vez que estabas dentro, era imposible salir, confesó María Santos durante su testimonio. Tenían fotografías, grabaciones, evidencia de todo lo que habíamos hecho. Si hablábamos, íbamos a prisión o nos mataban. La conexión con lavado de dinero internacional. El dinero generado por las operaciones de El Dorado no se quedaba en Colombia. La investigación reveló conexiones con los sistemas de lavado de dinero más sofisticados del mundo. Rastreamos el dinero a través de 23 países, explicó Naranjo. Desde El Dorado, los fondos viajaban a bancos en Panamá, luego a las Islas Caimán, después a Suiza, y finalmente se invertían en propiedades inmobiliarias en Miami y Nueva York. El volumen era asombroso. Se estima que $200.000 millones pasaron por el sistema de lavado de El Dorado durante los 8 años de operación. No era solo un aeropuerto controlado por el cartel, enfatizó Naranjo. Era el corazón financiero de una operación criminal global. El impacto en las familias de las víctimas.
Uno de los aspectos más dolorosos del caso fue el impacto en las familias de los empleados asesinados por intentar resistir o exponer el sistema. La viuda de Roberto Herrera, el empleado de equipaje asesinado, nos contó toda la historia, narró Naranjo con emoción. Roberto había estado documentando secretamente las operaciones durante meses antes de ser descubierto. Carmen Herrera, la viuda, reveló, Roberto llegaba a casa cada noche más angustiado. Decía que no podía seguir siendo parte de algo tan malo, pero tenía miedo de lo que nos pasaría a mí y a nuestros hijos si hablaba. Las familias de las víctimas formaron una asociación llamada Verdad y Memoria El Dorado que trabajó con las autoridades para asegurar que los sacrificios de sus seres queridos no fueran olvidados. La operación de rescate de testigos. Durante la investigación, Naranjo y su equipo realizaron lo que llamaron Operación Sanctuary, un programa secreto para extraer y proteger a empleados del aeropuerto que quisieran testificar contra el cartel. Sabíamos que muchos empleados querían hablar pero tenían terror, explicó Naranjo. Desarrollamos métodos para sacarlos secretamente del país con sus familias. La operación logró rescatar a 23 empleados clave y sus familias, quienes proporcionaron testimonio crucial desde ubicaciones protegidas en el extranjero. Sin estos testigos valientes, admitió Naranjo, nunca habríamos podido entender completamente la magnitud de la operación. El Centro de Comando Tecnológico. En los niveles más profundos de El Dorado se descubrió lo que solo podía describirse como un centro de comando de alta tecnología que rivalizaba con instalaciones militares. Era como entrar en una película de ciencia ficción, describió Naranjo. Pantallas gigantes mostrando rutas de vuelo en tiempo real, sistemas de comunicación satelital, supercomputadoras procesando datos. El centro incluía sistemas de intercepción de comunicaciones gubernamentales, radares privados para detectar operaciones policiales, red de cámaras de vigilancia por toda Bogotá, sistemas de hackeo para alterar bases de datos oficiales, inteligencia artificial para predecir investigaciones. El cartel sabía sobre nuestras operaciones antes que nosotros las ejecutáramos, reveló Naranjo. Tenían mejor inteligencia que el propio gobierno. Testimonios internacionales. A medida que la investigación se expandía, emergieron testigos de otros países que confirmaron que El Dorado era parte de una red continental. Miguel Fuentes, expiloto mexicano arrestado en Ciudad de México, confesó, El Dorado era como nuestra universidad. Allí aprendimos métodos que luego implementamos en aeropuertos de México, Venezuela y Perú. Rosa Martínez, exfuncionaria aduanera de Ecuador, testificó, recibimos entrenamiento en El Dorado sobre cómo evitar controles. Nos enseñaron que éramos parte de una nueva economía que beneficiaría a toda América Latina. La reforma constitucional. El escándalo de El Dorado fue tan impactante que llevó a reformas constitucionales en Colombia para prevenir futuras infiltraciones criminales en infraestructura crítica. Ahora la Constitución exige supervisión internacional permanente para todos los aeropuertos, puertos y fronteras, explicó Naranjo. Ya no podemos confiar solo en nuestras propias instituciones. Las reformas incluyeron auditorías internacionales trimestrales obligatorias, rotación obligatoria de personal cada 2 años, verificaciones de antecedentes anuales para todos los empleados. Sistemas de denuncia anónima protegida. Participación ciudadana en comités de supervisión. El Centro de Memoria El Dorado. 5 años después del escándalo, se estableció el Centro de Memoria El Dorado, un museo y centro educativo que documenta toda la historia para las futuras generaciones. Es importante que los jóvenes entiendan cómo una institución puede ser completamente corrompida, explicó Naranjo en la ceremonia de inauguración. Pero también cómo puede ser restaurada cuando existe voluntad política y coraje ciudadano. El centro incluye recreación exacta del centro de comando del cartel, testimonios en vídeo de víctimas y testigos, documentos originales de la operación criminal, simulaciones interactivas sobre detección de corrupción, programas educativos para estudiantes,
Palabras finales. La eterna vigilancia. El caso de El Dorado nos enseñó que la corrupción puede ser tan sofisticada que se vuelve invisible, reflexionó Naranjo en sus palabras finales. Durante 8 años, millones de personas pasaron por ese aeropuerto sin saber que estaban en el centro de la operación criminal más grande del hemisferio. Pero también nos enseñó que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra una manera de emerger cuando hay personas valientes dispuestas a arriesgar todo por exponerla. Los 23 héroes que murieron luchando contra este sistema no murieron en vano. Su sacrificio transformó no solo El Dorado, sino nuestra comprensión de lo que significa proteger las instituciones democráticas. Cada vez que un ciudadano ve algo sospechoso y decide hablar en lugar de quedarse callado, está honrando su memoria. Cada vez que exigimos transparencia en lugar de aceptar explicaciones vagas, estamos construyendo una sociedad más fuerte. El nuevo El Dorado es el símbolo de que es posible reconstruir después de la corrupción total. Pero mantenerlo limpio requiere vigilancia eterna de todos nosotros. Porque como aprendimos dolorosamente, el precio de la libertad no es solo sangre derramada en guerras, también es la vigilancia constante contra la corrupción que mata la democracia desde adentro. El protocolo de emergencia secreta. Durante la investigación se descubrió que el cartel había desarrollado un protocolo de emergencia para ser activado en caso de que las operaciones fueran descubiertas. Este protocolo era tan sofisticado que incluía la evacuación completa de El Dorado y la destrucción de evidencia en menos de 2 horas. Encontramos los manuales del protocolo escondidos en una caja fuerte subterránea, reveló Naranjo. Era como leer un manual militar de evacuación de una base secreta. El protocolo incluía destrucción automática de todos los sistemas informáticos, evacuación de personal clave a países sin extradición, activación de células durmientes en otros aeropuertos, eliminación física de testigos potenciales, transferencia inmediata de $500 millones a cuentas de emergencia. Si hubiéramos llegado 6 horas más tarde, confesó Naranjo, no habríamos encontrado absolutamente nada. El protocolo ya estaba en proceso de activación cuando llegamos. La red de familias rehenes. Uno de los aspectos más crueles del sistema era cómo el cartel mantenía control sobre empleados utilizando a sus familias como rehenes psicológicos sin que las familias lo supieran. Descubrimos que el cartel había infiltrado las escuelas donde estudiaban los hijos de empleados clave, explicó Naranjo con horror. Maestros, conductores de autobús, personal de seguridad, todos reportaban actividades familiares al cartel. Elena Rodríguez, la controladora de tráfico aéreo que inicialmente reportó las anomalías, descubrió durante el juicio que durante 3 años, la maestra de su hijo de 8 años había estado informando sobre las rutinas familiares. Mi hijo me contaba que la señorita Patricia siempre le preguntaba sobre papá y mamá, recordó Elena durante su testimonio. Pensé que era cariño, pero era espionaje. El cartel mantenía archivos detallados sobre rutas diarias de niños hacia y desde la escuela, actividades extracurriculares y horarios, amigos cercanos y sus familias, problemas de salud de familiares ancianos, situación financiera familiar, el sistema de recompensas y privilegios. Para mantener la lealtad, el cartel había desarrollado un elaborado sistema de recompensas que hacía que muchos empleados se sintieran privilegiados en lugar de victimizados. No era solo amenaza, explicó Naranjo. También había seducción sistemática. El sistema incluía bonos navideños de hasta 50 millones de pesos, vacaciones familiares pagadas a destinos exóticos, atención médica privada gratuita para toda la familia, becas universitarias para hijos de empleados, casas y apartamentos como préstamos sin interés. Carlos Montenegro, el exdirector del aeropuerto, confesó durante el juicio: después de 3 años trabajando con ellos, mi familia vivía mejor que nunca. Mis hijos tenían todo lo que querían, mi esposa estaba feliz. Era difícil recordar que estaba haciendo algo malo. La operación de contrainteligencia.
El cartel había desarrollado su propia operación de contrainteligencia para monitorear las actividades del gobierno y detectar investigaciones potenciales antes de que se volvieran peligrosas. Tenían agentes dentro de la fiscalía, la policía, incluso en mi propia oficina, reveló Naranjo. Sabían sobre nuestra investigación desde el primer día. La red de contrainteligencia incluía 15 informantes en agencias gubernamentales, sistemas de intercepción de comunicaciones oficiales, pirateo regular de bases de datos policiales, infiltración en reuniones gubernamentales de alto nivel, soborno de secretarias y asistentes para acceso a documentos. Por eso pudieron operar durante 8 años sin ser detectados, explicó Naranjo. No era que fueran invisibles, era que siempre sabían cuando alguien los estaba buscando. El laboratorio psicológico. Quizás el descubrimiento más perturbador fue la existencia de lo que el cartel llamaba Centro de Estudios Conductuales, un laboratorio donde psicólogos profesionales desarrollaban técnicas para controlar empleados y manipular investigaciones. Contrataron a 5 psicólogos con doctorados para estudiar cómo controlar gente sin que se dieran cuenta, reveló Naranjo con disgusto. El laboratorio había desarrollado perfiles psicológicos de cada empleado del aeropuerto, técnicas de manipulación específicas para diferentes personalidades, métodos para detectar empleados potencialmente desleales, estrategias para hacer que la corrupción pareciera justificada, técnicas para crear dependencia emocional hacia la organización. Dr. Patricia Beva, una de las psicólogas arrestadas, confesó: nos dijeron que estábamos ayudando a crear un ambiente laboral más armonioso. No nos dimos cuenta hasta muy tarde de que estábamos creando un sistema de control mental. La conexión con universidades. La investigación reveló que el cartel había establecido programas de becas en universidades para reclutar futuros empleados antes de que siquiera comenzaran a trabajar en el aeropuerto. Identificaban a estudiantes de aviación, administración de aeropuertos y comercio internacional desde segundo año, explicó Naranjo. Los cultivaban durante años antes de ofrecerles trabajo. El programa de reclutamiento universitario incluía becas completas para estudios relacionados con aviación, pasantías internacionales, que eran en realidad entrenamientos, mentores que gradualmente introducían conceptos de economía alternativa, viajes educativos a instalaciones del cartel disfrazadas como empresas legítimas, prometimiento de empleos bien pagados inmediatamente después de graduarse. Cuando llegaban a trabajar a El Dorado, explicó Naranjo, ya habían sido psicológicamente preparados para aceptar las operaciones como normales. El Centro de Entrenamiento Internacional. En una finca a 200 kilómetros de Bogotá se descubrió lo que el cartel llamaba Academia de Excelencia Operacional, una instalación donde empleados de aeropuertos de toda América Latina recibían entrenamiento avanzado. Era como una universidad del crimen, describió Naranjo. Tenían aulas, dormitorios, laboratorios, incluso una pista de aterrizaje para prácticas. Los cursos incluían gestión logística avanzada, cómo mover drogas eficientemente, relaciones públicas institucionales, cómo manejar investigaciones, tecnología de información, cómo hackear sistemas gubernamentales, psicología organizacional, cómo mantener empleados leales, finanzas internacionales, cómo lavar dinero. Graduaron a más de 500 estudiantes en 8 años, reveló Naranjo. Los enviaron a aeropuertos en 12 países para replicar el modelo El Dorado. La operación de rescate masiva. Cuando el cartel se dio cuenta de que su operación había sido completamente expuesta, activaron un plan para evacuar a todos los empleados clave y sus familias fuera del país. Detectamos movimiento masivo hacia el aeropuerto la noche antes de nuestra redada, narró Naranjo. Estaban tratando de evacuar a 200 personas en 6 aviones privados. La operación de rescate masiva del cartel incluía documentación falsa para 200 personas y sus familias, destinos en países sin tratados de extradición, $100 millones en efectivo para gastos de reubicación,
Casas y negocios preestablecidos en países de destino. Red de apoyo legal internacional. Interceptamos 4 de los 6 aviones, reportó Naranjo. Pero 2 lograron escapar con 67 personas, incluyendo algunos de los operadores más importantes. El juicio del siglo. El juicio de los responsables del escándalo de El Dorado se convirtió en el proceso judicial más largo y complejo en la historia de Colombia. Duró 3 años y medio e involucró testimonios de 847 testigos. Fue más que un juicio, reflexionó Naranjo. Fue una autopsia nacional de cómo una institución puede ser completamente corrompida. Datos del juicio. 3.5 años de duración. 847 testigos. 50,000 páginas de evidencia. 15,000 horas de grabaciones. 23 países proporcionando evidencia. Cobertura internacional en tiempo real. El juicio no solo castigó a los culpables, explicó Naranjo. También educó al país entero sobre cómo funciona la corrupción sistemática. El impacto en la generación siguiente. 5 años después del escándalo, el impacto en los hijos de empleados involucrados fue un aspecto poco estudiado pero significativo del caso. Muchos niños crecieron creyendo que sus padres eran héroes exitosos, explicó la psicóloga Carmen Rodríguez, quien trabajó con familias afectadas. Descubrir la verdad fue traumático para muchos. Se estableció un programa de apoyo psicológico especial que incluía terapia familiar para procesar la verdad, programas educativos sobre ética y legalidad, becas educativas para hijos de empleados colaboradores, apoyo para cambio de identidad en casos extremos, seguimiento psicológico a largo plazo. Algunos niños se convirtieron en los críticos más fuertes de lo que hicieron sus padres, notó Rodríguez. Otros desarrollaron problemas de confianza profundos. Cada familia tuvo que encontrar su propia manera de sanar. La transformación cultural. El escándalo de El Dorado provocó un cambio cultural profundo en Colombia respecto a la percepción de la corrupción y la responsabilidad institucional. Antes del escándalo, muchos colombianos veían la corrupción como inevitable, observó el sociólogo Dr. Miguel Santos. Después, se convirtió en algo inaceptable. Los cambios culturales incluyeron nueva materia obligatoria sobre ética en todas las escuelas, programas de televisión educativos sobre anticorrupción, campañas publicitarias sobre denuncia ciudadana, festivales anuales celebrando la transparencia, premios nacionales para empleados públicos íntegros. El país entero pasó por una especie de terapia colectiva, reflexionó Santos. Tuvimos que reconocer colectivamente cómo habíamos permitido que esto sucediera. Epílogo expandido. El legado permanente. 10 años después del escándalo, El Dorado se había convertido en un símbolo internacional de cómo las instituciones pueden ser restauradas después de corrupción total. Recibimos visitas de delegaciones de 50 países que quieren aprender de nuestra experiencia, reportó Ana Martínez, actual directora de El Dorado. Hemos asesorado reformas en aeropuertos de África, Asia y Europa. El modelo de reforma de El Dorado incluía participación ciudadana en supervisión, transparencia total de operaciones, sistemas tecnológicos de vigilancia cruzada, rotación obligatoria de personal, educación continua sobre ética. Pero lo más importante, reflexionó Naranjo en el 10º aniversario, es que demostramos que incluso la corrupción más profunda puede ser erradicada cuando hay voluntad política real y apoyo ciudadano. Los 23 héroes que murieron luchando contra este sistema viven en cada vuelo que despega seguro de El Dorado, en cada empleado que elige la honestidad sobre la ganancia fácil, en cada ciudadano que exige transparencia. Su sacrificio nos enseñó que la democracia no es un regalo permanente, es un proyecto que cada generación debe construir y proteger activamente. Y mientras mantengamos viva su memoria y sus lecciones, ninguna institución volverá a ser completamente corrompida en secreto. Porque ahora sabemos que la vigilancia ciudadana no es opcional, es esencial para la supervivencia de la democracia.
La historia de El Dorado había trascendido ser un caso de corrupción para convertirse en una lección global sobre la fragilidad de las instituciones democráticas y el poder transformador de la verdad cuando es defendida por ciudadanos valientes dispuestos a pagar cualquier precio por la integridad de su nación.